De hoy es 26, ¿no? 26 de octubre del 2021. Entonces, bien, el ejercicio entonces, el primero, siempre tienen que tener en cuenta, la mayoría de los ejercicios que están aquí van a utilizar dos fórmulas. La primera que vamos a utilizar, entonces recuerden que el principio de Nuggi es esta, P1 más un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a eso mismo pero con los números 2 es 2 más un medio de densidad por velocidad 1, velocidad 2 en este caso al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2. Entonces lo que tienen que encontrar tienen que determinar de todos estos datos que están aquí, cuál es el que le están preguntando. Esta es la ecuación de Bernoulli. Parece complicada y difícil, pero no, en realidad no es muy difícil. Algunos elementos que siempre vamos a tener en cuenta, que la gravedad siempre va a ser 9,8, o sea, ese es metros por segundo al cuadrado. Ese es un dato que se llena aquí y que se llena aquí, siempre va a ser el mismo dato, ¿listo? Otro de los datos que generalmente cuando el ejercicio no lo dice, se dice que generalmente cuando algo está en el ambiente, así sobre el ambiente, entonces una de las presiones será la presión atmosférica. Y la otra cosa que si no llega a decir es la densidad del material en que estamos. Si no dice qué material es, generalmente es agua. Y si es agua, la densidad será 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, esa es una de las ecuaciones que vamos a utilizar. Y en algunos casos, cuando usted no tenga, generalmente a uno le falta una de estas dos velocidades, va a utilizar la ecuación de continuidad para encontrar la velocidad, que era el tema anterior. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Listo? Esos son los datos que vamos a necesitar. Entonces, voy a leer el ejercicio número. Nosotros alcanzamos a hacer ¿cierto? El de la que decía, por una manguera, como se muestra la figura, pasa un líquido. Sí hicimos ese, ¿cierto? Creo que sí lo hicimos la vez pasada. Creo que el que sigue es el del baño, el del baño. ¿Ya lo hicieron o requieren que lo haga? ¿O pasamos a otro? Ese está como medio complicado, ¿listo? Entonces, vean, pónganle cuidado a lo que está sucediendo. Voy a hacer el dibujito, ahorita lo quito de ahí. Dice que aquí hay una taza del baño, estoy inventando la taza, un poquito rara ahí. Esta es la taza del baño, más o menos así, ¿listo? Entonces, pongan cuidado a lo que sucede. Aquí en la taza del baño, esta que está, él tiene un área aquí arriba. Y aquí abajo, venga, lo pongo para que lo vean ahí. Tiene un área aquí abajo, otro tipo, venga, lo volteamos así para que lo vean, eso ahí. Aquí tiene otra área, digamos que esa es una taza del baño, yo no sé dibujar tazas del baño. Entonces, digamos que aquí hay un hueco por donde pasa el agua y aquí hay un área donde se le echa el agua. O sea que es como si tuviéramos realmente este tubo. ¿Sí ve? En este tubo pasa uno grande a uno pequeño. Es como si lo tuviéramos así. Mejor dicho, el tubo del agua es así. Aquí grande y aquí pequeño. Entonces, para no evitarnos todo eso, podemos no verlo así, sino verlo así. Una caneca que hay aquí grande, ¿m? Que se convierte en una pequeñita, o sea, en donde va a fluir el agua. No, Dios mío, yo soy para el dibujo. Bueno, así más o menos. Y aquí tienen por donde va a salir el agua. El agua va a salir por ese lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Los datos. Aquí lo importante es determinar cuáles datos tenemos. Entonces voy a leerlo y voy a inventarme otros datos, obviamente, dice. El tanque de desagüe del baño tiene una forma de rectángulo, o sea que me están diciendo que esto es un rectángulo. Tiene unas dimensiones de 18,6, yo le voy a poner, dice que 18 y 36. Yo le voy a poner 10 y le voy a poner 25 centímetros. Y el nivel del agua está a una altura de 45 centímetros. Entonces digamos que aquí el nivel del agua respecto al suelo, yo le voy a poner unos 60 centímetros. ¿No? Y dice que el sitio por donde pasa el agua, yo voy a hacerlo un poquito más, aquí voy a ponerlo acá porque si no, no entiendo. Y después dice, con respecto al suelo, además la válvula circular, o sea que me están diciendo que esto es un círculo, o sea que aquí hay un rectángulo y aquí hay un círculo, de desagüe está a una altura de 20 centímetros. Entonces digamos que esta altura de aquí al suelo, yo le voy a poner 10 centímetros. ¿Sí?
Ustedes van cambiando los datos según lo que vengan ahí. Eh, con respecto al suelo, y tiene un radio, o sea que me están diciendo que esto tiene un radio, voy a ponerle 1 centímetro. Ahí dice 2,2, pero yo le voy a poner 1 centímetro. Al bajar la cisterna se abre la válvula y el agua baja por allí. Si suponemos que la presión de la parte alta del tanque es la presión atmosférica, o sea, ya me están diciendo un dato, que el principio la presión es atmosférica, ya llenamos todos esos datos. Determine la presión de la válvula, o sea que me está preguntando, determine la presión de la válvula, o sea, la presión al otro lado, porque suponemos que aquí está al lado 1 y aquí está al lado 2. ¿Cuál es la presión al otro lado? Si la velocidad con que baja el agua del tanque es 0,23, o sea, me están diciendo que aquí hay una velocidad y esa velocidad es igual a 0,23, yo le voy a poner 0,3 metros por segundo, ¿sí? Listo, vamos a empezar a llenar los datos. Entonces tenemos que llenar los datos de la siguiente manera. Vamos a tener voy a poner aquí 1 centímetro. Okay. Entonces vamos a tener dos tipos de datos distintos. Los primeros datos que vamos a tener son los de la parte 1, o sea, de la parte donde empieza, donde se le echa el agua, o sea, de la parte de aquí. Y vamos a tener los datos de la parte 2, ¿sí? O sea, los parte 1, parte 2. Entonces, voy a listarlos todos. Yo sé que lo hicimos la vez pasada distinto, pero no importa. Listémoslos todos. Aquí está la presión. Un medio es un número, ¿no? La densidad, ¿cierto? La velocidad 1. La densidad ya la puse. La gravedad y la altura 1. Esos son los datos de ahí. Y esos mismos datos son aquí. Pero aquí son con 2. Presión 2. Densidad, si ven que la densidad. Velocidad, ya le explico por qué no tiene 2. Altura, gravedad y altura 2. Entonces vamos a ver por qué no tienen, unos tienen 1 y los otros tienen 2 y los otros no. Vamos a ver qué datos podemos llenar. Primer dato que puedo llenar, ¿por qué la gravedad no tiene 1 y 2? Porque la gravedad de la Tierra aquí y aquí es la misma, la Tierra es la misma. Por lo tanto, la gravedad es 9,8. 9,8. ¿Listo? Nos están preguntando una parte muy importante. La pregunta, ¿se acuerdan que era esta presión? O sea que esta de aquí es nuestra pregunta. El resto de datos tenemos que llenarlos. ¿Cómo? Tenemos que llenarlos como sea. Entonces empezamos a mirar. Empecemos con este dato. Yo tengo la presión 1. Me dijeron al principio que la presión es atmosférica. Hay un número y una constante numérica para la presión atmosférica. Es 101.350, me parece. Creo que sí, creo que ya lo había trabajado con los de presencial. 101.350 es un número que siempre va a ser el mismo. 101.350 pascales. Ya llené el primer dato. La densidad. La densidad es de lo que se le echa allá arriba, el líquido que se le echa allá arriba. Cuando uno baja la cisterna, ¿qué baja? ¿Qué material baja? ¿O qué? Agua, ¿cierto? Y si baja el agua, ¿qué densidad es el del agua? Yo lo dije ahorita. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y el agua que pasa por aquí también pasa por aquí, o sea que es la misma densidad al otro lado, porque no deja de ser agua, ¿cierto? Entonces también aquí serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Vamos a ver qué otro dato tengo. Mire, tengo las alturas, ¿se acuerdan que nos los habían dado? La altura del 1, o sea, el primer dato eran 60, ¿cierto? Era la primera parte, 60. Pero digamos que lo voy a convertir a metros. ¿Cómo lo convierto a metros? Dividiendo por 100. Entonces 60, porque todo está en metros, ¿sí lo ven? Metros, los pascales son metros, aquí son metros sobre segundo al cuadrado. Todos son metros, entonces como todos son metros, necesito convertir los 60 centímetros a metros. 60 centímetros son 0,6 metros. Entonces aquí son 0,6 metros. Listo, el otro dato que teníamos en altura, ¿se acuerdan que eran 10? O sea que si ahí son 10, significa que entonces aquí son, al convertirlo serían 0,1 metro. Entonces aquí son 0,1 metro. Miren que ya tengo casi todos los datos. Ahora las velocidades, que no las había visto. Aquí me dieron la velocidad. Esta es la velocidad que sale por el desagüe, ¿cierto? O sea que esa debe ser la velocidad 2. O sea que aquí puedo llenar 0,3 metros por segundo. Ya lo tenemos casi lleno, todos los datos. Pero fíjense que nos falta un dato aquí. Ese dato sí no lo dan en el ejercicio. Pero nos dan una información para encontrarlo. ¿Se acuerda que nos dan las medidas de este rectángulo y de este? Que eran esta y estas dos. Esas dos nos las dieron como datos nuevos. Nos dijeron que las áreas que están ahí, perdón,
las distancias que tiene ahí son esas. O sea que en pocas palabras, con estos datos lo que yo podría encontrar son áreas. O sea que yo podría encontrar el área que hay aquí, que sería el de este, y podría encontrar el área que hay aquí, que sería de este. ¿Cierto que sí? O sea que tendría estos dos datos. Y la velocidad 1 la velocidad 2 yo la tengo, la velocidad 2 es 0,3, que lo dijimos desde el principio. O sea que antes de aplicar la fórmula de Bernoulli me falta conseguir un dato. ¿Cuál es el dato que me falta conseguir? Ya la velocidad 1. ¿Y de dónde saco la velocidad 1? Pues la saco de esta fórmula de aquí. Entonces, antes de copiar la ecuación de Bernoulli, nosotros necesitamos calcular esas áreas. Entonces voy a borrar aquí un poquitico. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si la tienen, háganla sin miedo. Para no borrar. ¿Pero sí me entienden o no? Sí, sí, dime. Ah, porque ¿te acuerdas que el ejercicio dice, el tanque de desagüe del baño tiene forma de rectángulo con dimensiones tales y el nivel de agua y altura está tal, con respecto al suelo. Además, la válvula circular de desagüe está a una altura de tanto respecto al suelo y un radio de tanto. Al bajar la asistencia se abre la válvula y el agua baja de allí. Si suponemos que la presión de la parte alta del tanque es la presión atmosférica, mira que aquí lo dice, es la presión atmosférica, si se alcanza a ver ahí, sí, que es la presión atmosférica, o sea que la presión que se está haciendo aquí arriba en el tanque es la presión atmosférica. ¿Qué número es la presión atmosférica? Siempre es este, 101.350 pascales. Esa es la presión atmosférica. ¿Listo? Obviamente la presión atmosférica cambia en el sitio donde estemos. Por ejemplo, en Bogotá tenemos un poquito menos presión atmosférica respecto a la costa. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos, digámoslo así, 2.600 metros más alto y tenemos, la presión atmosférica es como la cantidad de aire que hay encima de nosotros, ¿sí? Entonces, se estandariza un dato. Para todas las partes que se quiera hacer la presión atmosférica, vamos a tomar este como dato de presión atmosférica. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué dijimos? Que tenemos que encontrar la velocidad en este punto. Como todavía no puedo aplicar la fórmula de Bernoulli, ¿por qué no la puedo aplicar? Porque no tengo todos los datos todavía, me falta uno. Entonces, para encontrar ese un dato, entonces voy a ir aquí. Voy a recordar cómo era la figura. Primero tendríamos dos figuras. La primera figura sería el rectángulo, que es la parte de arriba del tanque, y la segunda parte sería el círculo, que sería el desagüe que está en la parte de abajo. Ahorita creo, si no estoy mal, pusimos que este eran 25 centímetros y esto eran 10, me parece, que yo coloqué así. Y dije que el radio era 1 centímetro, creo que así lo dijimos, ¿cierto? Entonces vamos a calcular las áreas de esto y de esto. Con esas áreas tendría esta área y esta área. Y con la velocidad que la tengo aquí, que es esta, calcularía la velocidad 1 y ya la pondría aquí y ya podría aplicar el sistema. O sea que hay que hacer dos pasos. Primero completar los datos, entonces completemos los datos. Vamos a calcular el área de esta figura, pero recuerden que todo está en metros, o sea que nos va a convertir estos centímetros a metros. 25 centímetros equivalen a 0,25 metros y 10 centímetros equivalen a 0,1 metros. Aquí vamos a calcular entonces el área de aquí. Esta es una figura, esta figura es un rectángulo y el área de un rectángulo es lado por lado. Entonces lado por lado serían 0,25 de aquí multiplicado por 0,1 de aquí. En su caso, los datos son, las dimensiones son 18,5, aquí están, 18,5 y 36,8, ¿sí? Que lo hacen aquí para calcular área. Entonces el área aquí, entonces cogemos nuestra calculadora, esto lo tengo que cojo 0,25 y lo multiplico por, bueno, la multiplicación es sencilla, pero de todos modos hagámosla. Me da 0,025, ¿sí? Entonces me quedaría que aquí es 0,025 metros cuadrados. Ya tengo la primera área que sería la de ahí, que sería el área 1, o sea que ya tendríamos esta de aquí. Ya tendríamos la velocidad, no, tendríamos la velocidad 2, que es esta, y nos faltaría el área 2. ¿El área 2 quién es? El área 2 es un círculo, y para saber el área de un círculo,
Lo que digo es que es pi por radio al cuadrado. Ya lo vimos en el tema anterior. El área es pi por radio al cuadrado. Entonces, en este caso me quedaría pi multiplicado por el radio que nos dio un centímetro equivale a 0,01 metros, o sea, dividiendo entre 100, y esto está al cuadrado. Entonces, lo que hago es coger mi calculadora y decir 0,01 al cuadrado por pi. Y eso me da 3,14, voy a colocar aquí 3,14 por 10 a la menos 4. Ya hemos explicado cómo se manejan esas unidades. Listo, ya tengo las dos áreas. Entonces, paso de multiplicar a dividir este y me quedaría B1 es igual a área 2 por velocidad 2 sobre área 1. Y reemplazo los datos. ¿El área 2 quién es? El área 2 dijimos que era 3,14 por 10 a la menos 4, multiplicado por la velocidad 2 que dijimos que era 0,3, dividido el área 1 que dijimos que era 0,025. Y hago esas operaciones. 3,14 por exponente a la menos 4 es este, multiplicado por 0,3 dividido entre 0,025. Me da 3 puntos, la velocidad 1 me dio, voy a escribirlo aquí, 3,7, voy a aproximar el 6 a 7 porque el otro es 8, 7 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Ya tengo la velocidad del otro lado, la velocidad 1, la velocidad con que está bajando el agua. Esta es la velocidad con que está bajando el agua. Entonces la voy a copiar aquí. Ya puedo trasladar ese dato y ya lo tengo. Listo, ya no necesito más esta ecuación. ¿Por qué no necesito más esta ecuación? Porque ya calculé lo que me faltaba. Así que ya tengo todos los datos. La clave de estos ejercicios es encontrar todos los datos. Ya los tengo todos. Entonces ahora sí puedo borrar aquí, esta parte de acá, estas ecuaciones que hice aquí, y pasar a reemplazar los datos. ¿Listo? Eh, para efectos prácticos voy a ordenar los datos para que nos queden más bonitos y podamos utilizar la mayoría del tablero. Entonces, hagamos un resumen. La presión 1 es 101.350 pascales. La densidad, que es para ambos, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad 1 es 3,77 por 10 a la menos 3. La gravedad de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. La altura 1 eran 0,6 metros. La presión 2 es nuestra pregunta. La densidad no la vuelvo a poner porque estaba aquí arriba, no la voy a repetir. La velocidad 2 es 0,3 metros por segundo. La gravedad ya la había puesto aquí, no tengo que volverla a poner. Y la altura 2 es igual a 0,1 metros. Listo. Ya puedo borrar esta parte de aquí. Y ya que tengo todos los datos, vamos a empezar a reemplazar nuestra ecuación. Recuerden, voy a volver a copiar la ecuación, la voy a copiar en este color. Dice presión 1 más un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a presión 2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Entonces empecemos a reemplazar. No sé si me quepa ahí, entonces, porque ahí van datos grandes, entonces coloquémoslos a ver. Entonces, el primer dato dice, presión 1, entonces 101.350, más un medio. Cuando tengan un medio pueden reemplazarlo por 0,5, creo que ya lo había hecho la vez pasada, pero no recuerdo. Yo les recomiendo ponerlo entre paréntesis para distinguirlo. La densidad eran 1000, ¿se acuerdan? 1000 de aquí. La velocidad 2, velocidad 1 al cuadrado, entonces voy a la lista y dice que es 3,77 por 10 a la menos 3, pero al cuadrado. Más densidad, que eran 1000, por la gravedad, que son 9,8, ¿cierto? Creo que lo más por acá, eso. Por la gravedad, que es 9,8,
¿En qué íbamos? Íbamos aquí, ¿no? Por la gravedad, por la altura 1. La altura 1 son 0,6. Eso es igual. Pongámoslo el igualico aquí. Eso es igual. ¿A qué es igual? Entonces empezamos. Presión 2. Esa no la sé. Esa es mi pregunta. Más un medio es 0,5 por densidad. En este caso la densidad es 1000. Por la velocidad 2 al cuadrado. Dijimos que la velocidad 2 eran... ¿Dónde está? Aquí, 0,3. Miren, aquí está. 0,3 al cuadrado. Más densidad, que son 1000, ¿cierto? Por la gravedad, que son 9,8. Por la altura 2, en este caso la altura 2 era 0,1. Y empiezo a hacer las multiplicaciones. Cada vez que encuentre un signo más o menos, ahí tengo que cambiar tengo que dejarlo hasta ahí. Voy a cambiar los signos por azul, para que lo vean. Un signo está aquí es más. Otro está por aquí, que es más. Otro está por aquí, que es igual. Otro aquí está más. Y otro aquí está más. Cada una de esas las hacemos aparte. Entonces empiezo. Esta ya está, entonces la dejo igual. 101.350. Más. Vamos a hacer entonces 0,5 por 1000. Entonces hacemos 0,5 por 1000 por 3,77 exponente a la menos 3. Entonces aquí me toca, voy a colocar un paréntesis porque como está el cuadrado y eso, para que no nos confundamos. 3,77 por 10 a la menos 3. ¿La menos 3 era? Sí. Menos 3, cierro paréntesis al cuadrado. Igual, ese pedacito me da ese número de ahí. Me da 7,106 por 10 a la menos 3. Yo voy a verificar de todos modos que haría 0,5 por 1000 por 3,77, me faltó el paréntesis, por 3,77 exponente a la menos 3 al cuadrado, y me da 7,16, sí está bien. Listo, ya hicimos este pedazo y este. Más, nuevamente más. Ahora hacemos este pedazo de aquí. 1000 por 9,8 por 0,6. Ahí están todos. Y me da 5,880. Listo. Ya hicimos también este pedazo de aquí. Y eso es igual. Nos ponemos el igual. ¿A qué es igual? Voy a colocar el resultado aquí. P2. Voy a colocar en azul, que esa es nuestra pregunta. Lo voy a dejar aparte. P2 más. Y nos falta hacer esta y esta de allá. Empecemos con esta. 0,5 por 1000 por 0,3 al cuadrado. Da 45. ¿Listo? Más. Nos falta hacer este pedazo aquí. Entonces quedaría 1000 por 9,8 por 0,1 y me da 980. Voy a verificar este. 0,5 por 1000 por 0,3 al cuadrado. Sí. Listo. Entonces, ¿ahora qué me toca hacer? Antes del igual tengo que sumar. Sumamos todos estos y sumamos estos dos. Entonces quedaría 101.350 más 7,106 elevado a la menos 3 más 5,880. Todo ese pedazo de ahí atrás me dio 107.230,0071. Me dio este pedazo de acá, todo este de acá. ¿Eso a qué es igual? Bueno, ahora en azul. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a 45 más, bueno, P2, que tengo que dejarlo ahí, más 45 más 980, pues eso sería 1025, ¿sí? Si no están muy convencidos, entonces no, 180 más 45 y me da 1025.
Y ahora, ese 1025 que está sumando, lo paso a restar. Quedaría 107230,0071 menos 1025. ¿Eso a qué es igual? Pues a P2. Entonces hago la resta. O sea, a 101.000, sí, perdón, 107.230,0071 le voy a restar 1025. ¿Qué me daría? 106.205,0071. Eso es igual a P2. Y ya terminó el ejercicio. Eso es lo que tenían que hacer ahí. O sea, es aplicar los datos y calcular. Aquí toca tener mucho cuidado cuando hagan las multiplicaciones con los cuadrados y con todo eso. Pero en términos generales no está tan complicado. ¿Listo? No es tan difícil la cosa. Puedo borrar esto ya, ¿cierto? O sea que este ejercicio es muy similar a este, ¿cierto? Es casi el mismo. Sí, sí, creo que hallan es la velocidad. ¿Qué es lo que hallan? Entonces, en esos casos de la velocidad toca saberla despejar. La velocidad es pasar a restar, pasar a sumar. Por ejemplo, si lo fuera a despejar, digamos que tengo presión 1, pero ¿cuál es la que preguntan? La velocidad 1, ¿no? Presión 1 por densidad, perdón, por un medio, densidad por velocidad al cuadrado 1 más densidad por gravedad por altura es igual a presión 2 por un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura. ¿Listo? Digamos que queremos despejar la velocidad 1. La voy a poner en rojo para que la vean. Si yo la quisiera despejar. Esta. Entonces, ¿cómo haría? Lo primero que tengo que identificar son los monomios. ¿Qué son los monomios? Esas figuritas que yo les dije que son diferentes, que están separados. Aquí me faltó un más, ¿no? Aquí creo que me faltó un más. Voy a ponerlo en naranja los más. Aquí está más. Aquí está más. Aquí me falta un más. Un medio. ¿Listo? Aquí me falta un más. Listo. Entonces, cada uno de esos que están separados por un más, lo consideramos un monomio. ¿Listo? Ustedes lo vieron el año pasado en álgebra. Está este, está este, está este, está este, está este y está este. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hago yo para despejarlo? Primero le quito a este monomio que está aquí, le quito todo. Si yo quisiera despejar velocidad 1, le quito todo lo que está alrededor, o sea, todos los otros monomios. Si quisiera despejar altura, entonces tendría que quitar estos dos. Si quisiera despejar presión, tendría que quitar estos dos. ¿Eso es claro? Si como voy a despejar velocidad 1, entonces lo que tengo que quitar es este y este. ¿Cómo los quito? Los paso de sumar a restar allá. Entonces, ¿cómo me quedaría? A este lado solo quedaría este, quedaría un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado. Ahora la estamos poniendo en rojo, ¿no? ¿Listo? ¿Eso a qué sería igual? Eso sería igual a lo mismo que está a este lado. Voy a dejar lo que está al lado del igual. O sea, recuerden que este es nuestro igual. Voy a dejar lo que está al lado del igual, lo voy a dejar quieto. O sea que al lado de allá del igual estaba el P2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura. Y voy a mover estos dos. O sea, este pasaría de sumar a restar allá. O sea, que quedaría menos P1. Y este de sumar a restar allá. Me quedaría menos este de aquí. Densidad por gravedad por altura. Este es 1, ¿no? 1. Listo. Después de que hago eso, entonces lo otro que tengo que hacer es estos dos que están aquí, que están multiplicando, los paso a dividir. Entonces, ¿qué quedaría? Que velocidad 1 al cuadrado sería igual a P2 más un medio densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura menos P1 menos este de aquí, densidad por gravedad por altura 1 sobre, paso esos dos a dividir, un medio por densidad. ¿Y cómo le quito el cuadrado? El cuadrado se le quita a una ecuación matemática sacando la raíz cuadrada al otro lado. Y por eso en algunos de los ejercicios les salía raíz cuadrada. Si quieren utilizar, utilicen esta fórmula cuando les pregunten la velocidad 1, que es la misma ecuación de Bernoulli, pero despejando velocidad. Eso sí, copien el procedimiento y dicen, bueno, esta es la ecuación de velocidad y reemplazo los datos. P2,
un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado, densidad, gravedad, altura, P1 y lo mismo ahí para el otro lado, ¿sí? Esa sería otra forma de hacerlo. Si les preguntan altura, pues tocaría hacer el mismo procedimiento, reemplazar los datos. Yo lo que hago en los ejercicios es primero reemplazar los datos, unirlos y después despejar, que es más, a veces es más fácil. Pero muchos libros lo que hacen es primero despejar y después sí reemplazar los datos. Ustedes escogen cuál les gusta más, cuál de los dos procedimientos les gusta más. Bien, en este caso sería ese ejercicio así, o sea, hacen lo mismo, calculan lo mismo, pero en lugar de despejar esta P2, que era la pregunta, despejan la velocidad que se hace así. Bueno, creo que el que faltaba y que varios me han preguntado es el quinto. Este no tiene mucha complicidad porque es muy parecido al ejercicio de, digamos que este es un ejercicio muy común, inclusive lo pueden encontrar por internet desarrollado. Es un ejercicio muy común, que en donde se aplica también mucho del concepto eh, del principio de continuidad, porque relaciona las áreas 1 y las áreas 2 y la presión y eso. Ese no lo voy a resolver porque digamos que es muy sencillo, es muy parecido a este que hicimos aquí primero. Pero el que sí quiero hacer es el del avión, que alguien me han preguntado, o ya lo hicieron el del avión, alguien ya lo hizo. Sí, muy bien, correcto, esa es, porque el aire es el que está girando alrededor de él, muy bien, perfecto. ¿Y faltó algún dato o los datos están completos? Miramos los datos a ver si están completos. Mirémoslos a ver. Voy a borrar este pedazo y miremos a ver si los datos están completos. Recuerden, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos la presión 1, la presión 2 de una vez, la densidad, la gravedad, la altura 1, la altura 2, ¿cierto? ¿Qué otro dato necesitamos? Y la densidad, creo que me faltó. Ah, no, esta es la densidad. Tenemos la presión 1, la presión 2, la densidad, la gravedad, la altura, la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Listo? Creo que aquí nos están preguntando, dice así, un avión vuela a una altura de 1240 metros, o sea, me están dando una altura. Los instrumentos de la avión detectan que la velocidad del aire que pasa por encima de las alas es 545 metros. Entonces, si esta es nuestra ala, esta es nuestra ala, ya me están dando la velocidad que está por aquí. Entonces llamemos a este lado el lado 1 y a este lado el lado 2. ¿Listo? Entonces dice que la velocidad 1, porque está pasando por arriba, nos dan este dato. O sea que yo puedo decir que este dato lo tengo. ¿Sí? Tengo ese dato. Eh, y por debajo es de 366 metros por segundo. O sea que en el lado 2, o sea que la velocidad 2 por aquí es esta. ¿Estamos de acuerdo o no? Dice que la velocidad 1 es 545 y la velocidad 2 es de 366. Aquí está. 245 y 366. Listo. Ya tengo esas dos velocidades. Después dice, si el ala tiene un ancho de 40 centímetros, o sea que el espacio que hay entre esto y esto son 40 centímetros. O sea que yo puedo tener un dato muy importante. Si yo tomo como referencia el suelo, aquí hay una altura de 1240. O sea que hasta el punto 1, la altura en 2 será 1240 y la altura en 1 será 1240 más los 40 centímetros de ancho. O sea, 1240,4, porque le aumento los 40 centímetros. Recuerden que 40 centímetros son 0,4 metros y se los añado. Esa podría ser una forma, pero la otra forma podría decir que en el espacio 2, o sea, la parte de abajo, si el punto de referencia ya no es el suelo, sino el punto de referencia es la base del ala, significa que la altura 2 es 0 y la altura 1 son 40 centímetros. ¿Sí me van a entender? Ya tendría esos dos datos. Después dice, determine la diferencia de presiones. O sea, me dice, determine cuál es la diferencia entre P1 menos P2. O sea, la diferencia de presiones. Y vamos a ver si tenemos los datos suficientes. La gravedad la tenemos, sí, es 9,8. Y la densidad la tenemos, así como tú dijiste ahorita, perfecto, es la densidad del aire. Creo que la densidad del aire, ¿me recuerdas? No recuerdo la densidad del aire, ¿te acuerdas? ¿Tú la tienes aquí? 1,25 kilogramos sobre metro cúbico, sí. Listo, ya lo tengo. Entonces ahora alguien dirá, uy, pero profesor, me falta uno de los dos datos. Pero no, en realidad no falta ningún dato.
Porque si tú miras la ecuación dice así, P1 más un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura es igual, bueno, esto es 1, es igual a P2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Lo que me están preguntando es la resta de P1 menos P2. O sea que si yo paso P1, P2 allá a restar, me quedaría P1 menos P2, a que es igual a esto menos esto. O sea, todo esto lo paso para allá y que me quedaría un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Este lo paso a restar menos un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado y esta me lo paso a restar menos densidad por gravedad por altura 1. Y ya, miren, esta es la pregunta que les están haciendo. ¿Quién es P1 y P2? Y si ustedes miran P1 y P2 al ser esto, ustedes pueden reemplazar todos los demás datos aquí y ya les da. No estaba tan difícil, ¿o sí? ¿Sí me entendieron o no? Es pasar ese restar y la diferencia a esta resta, a la resta P1 menos P2, se le llama diferencia de presiones. Esa es la diferencia de presiones. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio. Y ya quedaría desarrollado todo el taller, ¿no? Eh, sí, lo que dé al reemplazar todo esto ahí, esa sería la respuesta. Porque esa es la diferencia de presiones, correcto. Esa es la diferencia de presiones. Ustedes pueden tomar aquí la altura 0 o pueden tomar la altura 1200 no sé qué, no me acuerdo, 1240 y en este 1240,4. O sea, pueden hacer 0 y 0,4 puede ser una posibilidad o pueden colocar 1240 y aquí 1240,4. Si utilizan estas dos o utilizan estas dos, la respuesta que les da es idéntica, es la misma. Les da exactamente la misma respuesta. No les va a dar ninguna diferencia. Obviamente con este 0 es más fácil porque al ser la altura 2, 0, este pedazo, 0 por cualquier cosa da 0, entonces esto se cancelaría y sería más chiquita la ecuación. Pero si no quieren, si quieren utilizarlo así, también lo pueden utilizar así. ¿Para qué sirve esto de la diferencia de presiones? Porque al decirte la diferencia de presiones te está diciendo que hay una presión que está más grande abajo que arriba y eso es lo que hace levantar el avión, que hay más presión debajo. Si esta es el ala y hay más presión aquí que aquí, como yo pusiera mi mano acá y mi mano acá y hiciera más presión aquí, pues levantaría el avión y eso lo levanta. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, muchachos, listo. Entonces yo les agradezco a todos por venir y nos vemos entonces, me escriben y yo les, para los que quieran venir el jueves, yo les mando el link para los que quieran estar. No es obligatorio venir, yo no les voy a bajar ni nada de eso, pero es para que ustedes resuelvan las dudas y puedan entregarme el trabajo. Recuerden que me lo pueden entregar hasta el viernes. Listo, muchachos. Entonces nos vemos. Cuídense. Chao. A ti, muy amable. Cuídate. Chao.